Vamos a iniciar ya con la palabra. Esta es la segunda parte del proceso que el pueblo de Israel pasó. Ritma, muy importante lo que vimos anterior en la primera parte. Todo el proceso de Ritma nos habla de incredulidad y nos habla de fe. Y la fe requiere de obediencia. No hay fe sin obediencia. ¿Cuántos decimos amén? Debemos practicar una fe que obedece. Todos queremos alcanzar las promesas, ¿no? Hay muchísimas promesas en la Biblia para nosotros y todos deseamos alcanzarlas. La única forma de alcanzarlas, se necesitan de obediencia, obviamente sin obediencia no las alcanzaremos, pero también necesitamos en muchas de las ocasiones para alcanzar ciertas promesas vamos a necesitar de audacia. Conocemos que es audacia, no atrevimiento. Hay promesas que tenemos que arrebatarlas y es básicamente lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Qué hermosas son las promesas de Dios y a veces se nos olvida ser audaces, así que si con algo nos empezamos a quedar es, Señor, enséñanos a ser audaces para alcanzar tus promesas, amén. Hemos visto las terribles consecuencias que quedaron para el pueblo de Israel. Israel es un ejemplo en el cual nos podemos mirar para saber también cómo está nuestra vida espiritual. Consecuencias terribles padecieron, vimos en la anterior parte, cómo Dios precisamente en Ritma, que es la estación que estamos viendo, la paciencia de Dios podríamos decir que se acaba. Vemos cómo llega a decirle a Moisés cosas fuertes, ¿no? Que cuando las leemos nos sorprenden, ¿no? Es dejo a este pueblo y déjalo, como déjalos, yo lo estoy parafraseando, y de ti voy a hacer una nación. Sin embargo, Moisés, el hermoso Moisés siempre intercediendo por el pueblo. Pero ahí en Ritma es donde Dios determina y dice se acabó. Escucha a Moisés y dice, bueno, voy a escuchar tu oración, tu ruego, pero solamente los menores de 20 van a llegar a la promesa más importante que tenía el pueblo de Israel, que era llegar a la tierra prometida. Y vimos que quedaron tendidos, la palabra lo dice, que quedaron tendidos en el desierto por su incredulidad y su falta de fe. Así que es muy triste pensar en esto, que el pueblo de Israel fue libertado ¿de qué? De la esclavitud, ¿no? Estaban allí haciendo ladrillos y el faraón los tenía bajo su yugo. Dios con poder los saca, usa a Moisés para sacarlos hacia la libertad. Y sin embargo, su incredulidad no les permitió entrar a poseer la herencia y la heredad celestial que Dios les había dicho. Y es triste, hermanos. A nosotros también se nos dan promesas. Y como les digo, necesitamos de audacia para alcanzar esas promesas. Entre la salvación y allí la eternidad hay un camino donde Dios también nos permite disfrutar de promesas terrenales, amén. No solamente nos esperan promesas eternas, hermosas, pero Dios es tan hermoso que nos permite caminar en esta vida cristiana también disfrutando de sus promesas. Y eso es maravilloso. Él no solamente nos salvó y nos dijo, bueno, los salvo y ahora vivan esta vida terrenal de cualquier forma, subyugados a otras cosas y después van a disfrutar de todo lo eterno. Hermanos, podemos vivir una vida tan rica también aquí, tan llena de promesas, de propósitos, y eso es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces, la incredulidad es un asunto muy serio en la vida de los cristianos, porque podemos llegar a pensar, bueno, yo soy cristiana o soy cristiano y yo no tengo incredulidad, he creído en Dios, pero como aprendimos en la primera parte, no es suficiente con creer en Dios, hay que creer también a Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Creyeron en Dios, el pueblo de Israel no era un pueblo incrédulo, pero fallaron en que no creyeron a Dios. Y eso es algo que en lo que nosotros tenemos que estar firmes y tener presente eso. Creemos las promesas de Dios, hermanos. Tenemos que decir amén. Somos personas que han nacido de nuevo, que tenemos a Cristo morando en nuestros corazones, el Espíritu Santo ayudándonos, pero debemos de creer las promesas de Dios para entrar también a poseer todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué hizo que el pueblo no viera la tierra prometida? Esos mayores de 20 años, sus lloros, sus gritos, su actitud de mirar siempre las dificultades y se desenfocaron. Cuando nosotros miramos las dificultades nos vamos a desenfocar. Es a veces difícil, yo no les voy a decir que para mí es fácil esto,
miramos las dificultades y es difícil a veces continuar llenos de fe, con esa fe audaz. Es difícil a veces, hermanos, ¿o no? Cuando vemos a nuestro alrededor. Pero debemos, cuando llegue ese proceso que nos llega, hermanos, debemos de no desenfocarnos en lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Si persistimos en mirar las dificultades, entonces va a desaparecer la fe audaz. Y eso va a ocasionar también que lleguemos inclusive, hermanos, a pecar de incredulidad, porque no estamos creyendo a Dios. Así que vamos por un camino que a veces se torna muy difícil. Se torna difícil en muchas áreas, inclusive cuando hablamos de desarrollo de dones, de vida llena de propósito. Hermanos, vamos a encontrar obstáculos, pero recuerda, necesitamos una fe audaz que no mire esto, que no se desenfoque. Y como yo decía el domingo pasado en la mañana, miremos, no dejemos de mirar arriba. Y no estoy hablando de este techo, no dejemos de mirar el que está arriba y el que mueve los hilos para que todo se dé. Pero ahí es importante la fe, no caer en incredulidad. Pero el pueblo de Israel hizo todo esto, lloró, no lloramos. Yo les decía, no dejemos de llorar tanto, dejemos de dar gritos a veces, Señor, ¿qué hago? Señor, estoy desesperado. Creamos a la promesa, confesemos la promesa, que ahí sí la podemos confesar. No, sabemos que no estamos enseñando confesión positiva, pero sí podemos confesar la promesa, y en vez de llorar y de gritar, debemos de danzar y declarar la palabra que ha sido prometida para nosotros. Pero es importante creer a Dios, amén. Todo esto fue lo que hizo en el pueblo de Israel, que sus corazones no se mantuvieran firmes, hermanos. En los tiempos que corren y bajo las circunstancias que cada uno esté pasando y que vamos a pasar, necesitamos que nuestro corazón esté firme, amén. Muy firme, porque no están siendo tiempos fáciles para nadie, y no están siendo tiempos fáciles también para la iglesia. Para orar sobre la roca no están siendo tiempos fáciles, como me imagino que para muchas iglesias alrededor del mundo. Pero nuestra fe tiene que, recordemos, voy a repetir mucho esto, una fe audaz para que podamos permanecer firmes. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Un constante mirar siempre hacia atrás, una constante comparación, era su constante. En cada sitio que fueron llegando, en esas 42 estaciones, llevamos 13 con la de hoy, siempre llegaban y miraban hacia atrás. No eran capaces de enfocar su mirada hacia lo prometido, sino hacia lo que habían dejado atrás. ¿Qué habían dejado atrás? Los ladrillos, la esclavitud, la opresión bajo el yugo del faraón. Sin embargo, esas comparaciones les llevó no solo a menospreciar la promesa de la herencia, sino que su corazón no se dispuso a adorar. Porque cuando miramos siempre hacia atrás, lo que hemos dejado, hermanos, pues no podemos adorar. No podemos adorar, porque si estamos anhelando siempre lo que hemos dejado atrás, no vamos a tener la vista puesta en lo que está delante y no vamos a saber interpretar lo que tenemos por delante. No miremos más hacia atrás, hermanos. Conocemos un caso de una que miró hacia atrás, ¿no? La esposa de Eloy, que quedó en una estatua de sal, inservible, muerta. No miremos hacia atrás. El cristiano mira hacia adelante, cree las promesas y desarrolla una fe audaz. Solamente así podremos alcanzar las promesas de Dios. No nos quejemos y no comparemos. Eso es un pecado, hermano. La queja es un pecado. ¿Cuánto lo sabemos? Y si estamos quejándonos, ojalá contemos con alguien que nos diga, no te quejes tanto. Y levanta adoración, que hay motivos suficientes para dar gracias. Amén. No solamente el abrir los ojos cada día es un motivo de decir gracias, Señor. Y el resto de cosas que pasan, que a veces son tan cotidianas y tan habituales, nos acostumbramos a no ser agradecidos por ellas, ¿no? Tenemos una casa, tenemos un techo, tenemos una mesa, unas sillas donde normalmente nos sentamos y hay comida. Tenemos familia, hermanos, tenemos tantas cosas. Si entramos a mirar toda la parte material, pues tenemos todo lo necesario, vestido, abrigo, tenemos todo para siempre ser agradecidos. Y lo más importante, tenemos un Dios todopoderoso que por nuestro acto de fe, Él se ha convertido en nuestro Padre. Amén. Y Él está dispuesto a darnos y hacer cumplir todas esas promesas. Así que la paciencia de Dios se extendió, pero
hubo una consecuencia. Hemos aprendido en el proceso anterior y en este que Dios perdona, hermano. Pero hay consecuencias y en eso es lo que tenemos que enfocarnos también. La desobediencia va a traer consecuencias sobre mi vida, consecuencias negativas, y no queremos consecuencias negativas, queremos vivir bajo la promesa, amén, y la promesa requiere de obediencia. Los israelitas se hicieron prisioneros de su necio corazón. Qué peligroso es hacernos prisioneros voluntarios de nuestro necio corazón. Eso es muy peligroso. Nos dejaron el yugo opresor de Faraón, pero su corazón voluntariamente fue presa de ese comportamiento, de la falta de fe, de no desarrollar una fe audaz. Así que su necio corazón les impulsó una y otra vez al abatimiento, al desaliento, al descontento. Mírate a ver en alguna de estas áreas si de algo estamos padeciendo de esto, al descontento, a la impaciencia. ¿Somos impacientes? Hermanos, somos impacientes, porque a veces no entendemos también que Dios tiene unos tiempos donde trata con nosotros, porque es necesario que para el siguiente nivel donde vamos a empezar, lo vamos a emprender, necesitamos ser tratados en para estar mejor capacitados para el siguiente. Entonces se nos convierte la vida en impaciencia, en decir, Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En vez de decir, bueno, Señor, yo voy a transitar, este es el proceso en el que estoy, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la proyección que tienes a mí hacia adelante? Queremos todo sin permitir que Dios trate con nuestros corazones. Y ese fue el proceso del pueblo de Israel. Desde que salieron, el Señor les dijo, los voy a llevar por el desierto para tratar con vuestros corazones. Así que cada prueba se convierte en eso. Todos los procesos que nosotros podamos vivir como hijos de Dios se convierten en el medio para que Dios trabaje con nuestros corazones. Y eso es hermoso, hermanos, porque el Señor nos quiere activos. Amén. Nos quiere sirviendo, pero seamos pacientes y dejemos que Dios trate con nuestros corazones, porque yo creo que todo el que quiere hacer algo para Dios, ya sea, no solamente estoy hablando a nivel ministerial, sino a nivel de familia, como padre, como hija, como madre, como todas las esferas en las que nosotros nos movemos, queremos hacerlo bien, amén, queremos hacerlo bien y es necesario que Dios pula. También su necio corazón fue impulsado a la incredulidad una y otra vez, como les estaba diciendo. Y algo muy, muy delicado, a la crítica. Todo el tiempo estaban criticando a aquel que los amaba, a Moisés, tipo de Cristo. Estaban todo el tiempo criticando. Sus quejas subían directamente a Dios. Y en muchas ocasiones con Moisés, tranquilo, no se han quejado, no se están quejando contra ti, se están quejando contra mí. Es decir, que cuando nosotros criticamos, cuidado, porque muchas veces podemos estar criticando es el accionar de Dios en esa persona. Lo que tenemos que desarrollar es una autocrítica, que esa sí es buena. La autocrítica de que nos hace ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Eso sí podemos desarrollarlo y ahí no estamos cometiendo ningún tipo de pecado. Amén. Y por supuesto, sus necios corazones los arrastraron una y otra vez al menosprecio por Dios, que todo esto llevó a ese punto, ¿no? A la final, que había menosprecio por la persona de Dios. Todo esto fue lo que les ocasionó al pueblo de Israel no poder ver cumplida la promesa de entrar a la tierra prometida. La muerte les llegó en el desierto, hermanos, sin ver la promesa de esa tierra hermosa donde dice la palabra que fluía leche y miel, símbolos de Cristo. Ahí estaba, era toda la prosperidad, todo lo que Dios tenía preparados para ellos, pues por ese corazón tan necio no pudieron disfrutarlo. Excavaron sus propias tumbas para morir en el desierto cuando la promesa era que entraran a la tierra prometida. No excavemos tumbas en el desierto, no excavemos tumbas en los procesos que estemos viviendo. Miremos hacia adelante, amén. Usemos de esa fe audaz y no dejemos que todos estos comportamientos vengan e invadan nuestro corazón y empecemos sin darnos cuenta, sin ser conscientes, a excavar un hoyo para caer nosotros mismos en él. Números 14, hemos leído algunas porciones, no las leo todo, pero para el que esté interesado, recuerden que estamos en Números 13 y 14, hemos estado en esta estación de Ritma en estos dos capítulos. 14, verso 29 al 31 dice:
Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Esto es terrible, hermanos, que otros disfruten lo que se nos ha prometido a nosotros. Eso es una tragedia. Dice, otros, o sea, los hijos de ellos disfrutarían de la promesa, pero la promesa estaba diseñada para que también ellos la disfrutaran. Sus padres, los que tanto se preocuparon, que la disfrutaran. Así que esto es terrible. Las promesas que Dios nos ha dado, obviamente que hay promesas generacionales, ¿no? Pero no estamos hablando de las promesas generacionales, que también las hay. Estamos hablando de esas promesas que tú y yo tenemos que disfrutar, ir a por ellas. Entonces, hermanos, esas promesas han sido diseñadas para nosotros, para el disfrute nuestro. No dejemos que otros, en este caso aquí se está mencionando a los hijos, a los niños, que gloria a Dios que nuestros hijos vean promesas, pero no a costa de que nosotros hayamos quedado muertos y tendidos en el desierto. Amén. Así que los cristianos, ¿qué hacemos? Una y otra vez escuchamos la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios la escuchamos en una prédica. La palabra de Dios, obviamente, donde más la escuchamos o la leemos es en la Biblia, que es donde está contenida la palabra de Dios. Cuando se cree en Dios y se le cree a Dios, que es el tema también que estamos desarrollando, su palabra tiene el propósito de causar en nosotros, la palabra de Dios, la palabra escrita o la palabra que está siendo predicada, tiene ese efecto, tiene el propósito de causar un efecto sobre nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando la palabra solamente se queda aquí en el oído y no toca nuestra alma y no mueve nuestro espíritu, hermanos, pues nada se logra. Entonces, la palabra tiene ese propósito. Los únicos que podemos cerrar ese propósito somos nosotros mismos. La palabra lo tiene. Por lo tanto, no lo cerremos. Cuando tú abras la palabra, cuando estés escuchando una prédica, sea esta o cualquiera, deja que esa palabra penetre tu alma y toque tu espíritu, porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos desarrollar esa fe audaz, va a hacer que nosotros creamos a Dios. Eso es lo que va a hacer que no estemos mirando las circunstancias, sino que nuestra mirada esté enfocada en Dios. Si por el contrario la abordamos de una forma desinteresada, como les digo, no va a ocurrir nada. La palabra, cuando se está predicando o la estamos leyendo, tenemos que abordarla con fe. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Podemos abordarla con fe? Por supuesto, hermanos. Es la palabra de Dios y Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios lo que dice lo cumple. Pero también hay un factor muy importante cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra. Debemos abordarla también con humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos escuchando, leyendo la palabra, tenemos que ser lo suficientemente humildes para saber cuándo la palabra está cortando, cuándo la palabra está penetrando ya en nuestra alma y nos está diciendo, esto hay que cambiarlo. Amén. Y lo más importante, sin esto, pues las otras, podemos escucharla con fe y ser humildes, pero si no la obedecemos, hermanos, pues la vida no va a estar limpia, nuestra vida no se va a estar transformando, que es la obra del Espíritu Santo. Pero si lo hacemos, pues nuestra vida estará limpia y nos alimentará toda esa palabra. Es tan importante todas estas cosas que parecen los ABC de la vida cristiana, pero que a veces nos desentendemos, ¿no? Es muy importante esto. No la escuchemos o leamos con incredulidad, hermanos, con ignorancia. No nos resistamos a ella. A todos Dios nos habla y es hermoso cuando Dios nos habla y nos trae aliento, amén. Pero Dios nos corrige. La palabra es útil para enseñar, para redarguir. Tiene varios aspectos y a veces solamente queremos que la palabra sea útil a nuestra vida para levantarnos y animarnos, que también nos anima, nos exhorta a mejorar, pero es muy importante que estos tres factores se den en la palabra. Creámosla, porque Dios no miente. Creamos a sus promesas, amén. Yo no sé cuántas promesas tú sabes de la Biblia. Sería interesante conocerlas. Yo tengo un programa que se llama Promesas Condicionales. Entonces, si son muchas, conócelas.
No podemos decir yo quiero las promesas de Dios si ni siquiera somos capaces de saber cuáles son las promesas de Dios. Los cristianos somos muy dados a vivir una vida, no estoy hablando en términos generales, pero algunos cristianos de una vida muy mecánica, como yo digo, muy religiosa, sin disfrutar todo lo que hay en la vida cristiana, especialmente en esto de las promesas, sin acercarnos a cuando estamos escuchando una prédica o esto, hagámoslo con alegría, no de una forma religiosa, dispongámonos, tomemos notas, subrayemos, todo esto hace que la palabra penetre, quede grabada en nuestros corazones y nosotros caminemos hacia todo eso que Dios nos ha dado. Entonces, no seamos osados al resistirla, ni discutirla, porque eso fue lo que pasó con Israel. Todo el tiempo la resistían y la discutían. Todo el tiempo se la pasaron en este trajinar. Resista y resista y discuta lo que Dios decía. A veces nos parecemos a ellos. Así que este grave pecado de los israelitas no fue por no creer en Dios, porque creían en Dios. Fue porque no creyeron a Dios. Es tan importante, hermanos. Yo no sé qué promesas te ha dado a ti el Señor últimamente. ¿En cuáles estás esperando? Hay muchas, pero hay unas que Dios, abrimos la Biblia y el Señor nos dice esto es lo que tengo para ti. Entonces creamos a ella, creamos de que la está dando Dios, no la está dando una persona imperfecta como nosotros, sino Dios nos lo está diciendo. Creámosle a Dios. En eso que tú estás pasando, créele a Dios, amén. Porque ahí, cuando empezamos a creer es que se empiezan a dar las cosas. Cuando el pueblo de Israel llegó a Rima, llevaba 13 estaciones. Hasta aquí ya hemos visto 13 estaciones y en cada una de ellas había visto la dirección, protección y provisión de Dios. Lo hemos visto, yo no tengo que repetirles porque ya lo hemos visto toda la riqueza que hay en cada estación. 13 estaciones, mar abriéndose, aguas convirtiéndose en dulce, roca brotando, bueno, todo lo que ustedes ya saben. No obstante, se olvidaban constantemente de lo que había pasado, ahí sí, de los milagros que habían visto. Llegaba la próxima estación y volvían y repetían lo mismo. Vuelve y repite lo mismo, porque ustedes se dan cuenta en todo el proceso, casi siempre son las mismas quejas. ¿Por qué? Porque no dejaron de mirar atrás. Manifestaron una y otra vez que mejor les fuera si volvían a Egipto. Hay estados que llegan a nuestra vida, circunstancias, procesos. Nunca piensen, mejor estaba allí. Es que como vivía yo hace un año, 2 años o cualquier situación, estaba yo mejor allí. No, hermanos, no estamos llamados, como les dije anteriormente, a mirar atrás, aunque la experiencia haya sido buena, aunque haya sido magnífica, donde hayamos visto la mano de Dios obrando, no estamos llamando a lamentarnos por lo que dejamos atrás, porque si Dios fue fiel atrás, Dios va a ser fiel hacia adelante, amén. Siempre va a ser así, siempre somos nosotros los que fallamos a creer en esa promesa, y ellos pues siempre querían volver a Egipto. Bueno, yo no sé, les gustaba Egipto. Egipto representa el mundo, ¿no? Les gustaba el mundo, Egipto con todo ese yugo. Todo este es el proceso lamentable de Ritma, porque es triste lo que pasa aquí y es muy confrontante ver cómo Dios levanta esas palabras fuertes hacia el pueblo que él amaba y que sacó de la esclavitud. Pero entre todo este proceso podemos también apreciar un maravilloso contraste entre la fe y la incredulidad. El pueblo de Israel fue incrédulo. Leamos capítulo Números 14, vamos a leer, si quieren sigan la lectura también conmigo, yo estoy con la Nueva Traducción Viviente, versos 6 al 12. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa. ¿Por qué se la rasgaron? Puedes ver todo el comportamiento de los 10 espías, del informe de los 10 espías. Dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es ¿qué? Maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará.
Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero apropiémonos de eso. El Señor está con nosotros. No les tengan miedo. No les tengan miedo a esa circunstancia, a ese proceso, a esos gigantes que se están levantando hoy delante de tu vida. El verso 10 dice: sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces, la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Ustedes sigan la lectura en casa porque hay muchas cosas importantes que dice ahí Dios. Es fuerte leer estas palabras de parte de Dios, ¿no? Del Dios misericordioso, del Dios lleno de amor. La paciencia de Dios tiene un límite, a veces se nos olvida eso. Así que ese contraste es maravilloso porque aquí se levantan dos hombres, Josué y Caleb, hombres valientes y llenos de fe. Amén. Y ahí ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Olvidémonos de todo ese ejemplo nefasto del pueblo de Israel y queramos caminar en la actitud que tuvo Josué y Caleb. Hombres valientes, como les dijo, que dieron un fiel testimonio de la verdad. El informe de los 10 fue desmotivante, temeroso, incrédulo, pero estos dos le creyeron a Dios. Ellos confesaron lo que ya Dios les había dicho. Es tan importante eso. Cuando estemos pasando por situaciones, es tan importante, por eso les digo, confesar la promesa, confesar lo que Dios dice en su palabra y no confesar lo que sale de nuestras emociones, de esa alma a veces no perfeccionada en ese sentido, que se deja arrastrar por las emociones y empieza a sacar por su boca lo que no debemos de sacar. Josué y Caleb. La fe de estos dos hombres no fue limitada. Presten atención a los calificativos y a las características de estos dos hombres hermosos. No fue limitada. La fe no puede ser limitada. Ellos no contaban con una fe pequeña. La fe obra para todo, las circunstancias de nuestra vida. No era limitada, no era pequeña, ni escasa. Su fe no se inhibió y mucho menos su fe se dejó atrapar por la incredulidad. Los 10 se dejaron atrapar por la incredulidad. Los 10 tenían todo lo opuesto a lo que estoy diciendo de estos hombres. Y esos 10 contagiaron a todo un pueblo. Lo contagiaron. Porque la consecuencia vino no solamente sobre los 10, sino también sobre los mayores de 20. Los contagiaron. Su fe se mantuvo estática. ¿Qué significa esto para nosotros? Hermanos, que en los procesos difíciles nuestra fe tiene que permanecer firme en aquel que ha prometido. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Entonces, por eso es importante conocer las promesas para cuando llegue ese momento. Se mantuvo estática e inalterable. Ellos fueron y vieron el panorama. Entraron, recorrieron la tierra prometida, vieron exactamente lo mismo que vieron los 10 espías. Pero su forma de apreciar fue diferente, de valorar. Y sobre todo, pues lo que les caracterizó fue que los dos creyeron a Dios. Vieron lo mismo, enemigos, gigantes. Nosotros vamos a ver lo mismo. Obviamente que no van a ser los hijos de Anak, hombres de estatura, aunque las haya. Ayer vimos nosotros en el parque una chica muy alta, tenía un poco de gigantismo. Nuestros gigantes son las circunstancias difíciles, son esos procesos de trato y de dificultad, pero ahí debemos tener esas características. Vamos a verlo. No, la vida cristiana es difícil, afrontamos situaciones difíciles. Lo que cambia y hace la diferencia es que nosotros vamos a creerle a Dios y caminamos en sus promesas. Así que eso fue lo que les permitió a estos dos hombres desarrollar esa fe. Porque tenían estas características, presta atención en esto,
y desea tú esto, pudieron ver el horizonte espiritual bajo el lente de la fe. ¿Cómo estás viendo hacia adelante? ¿Cómo estás viendo? Obviamente, dijimos que el presente nos ayuda a capacitarnos al trato, a mejorar, pero ¿cómo vemos ese presente? ¿Cómo vemos nuestro horizonte? ¿Con fe? ¿Estamos creyendo que hacia adelante vamos a ver la promesa? Eso era lo que tenían ellos por delante, la promesa, la tierra prometida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. El lente de la fe, de esa fe audaz, es la que nos va a permitir alcanzar, pasar nuestro proceso, salir mejores hijos de Dios, más capacitados, más preparados, y vamos a ver allí la promesa. Aunque no estemos llegando a ella, ya la vemos, amén, porque esa es la fe. Vieron la promesa. El verso 8 del mismo capítulo que estamos leyendo dice: Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Vieron enemigos, gigantes, vieron también la parte buena, pero sus palabras que confesaron, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Eso es lo que tenemos que confesar, eso es lo que tú tienes que confesar con tu boca. ¿Estás en ese proceso? Di, Él nos llevará a salvo a esa tierra, a ese proceso, a eso que Él nos ha prometido y nos lo entregará. Quiere decir, lo disfrutaremos, caminaremos en ello. Así que a diferencia de los 10 espías, que como yo les puse, cobardes e incrédulos, porque fueron las características que sobresalieron, perdieron todo eso porque no desarrollaron este tipo de fe de Josué y Caleb. Josué y Caleb tenían claro que sus vidas debían agradar a Dios. Todo eso hace parte de la fe audaz y de la fe que cree. Josué, cuando leemos la primera porción que leímos, no la vamos a volver a repetir, hay 3 cosas importantes que dice la Escritura. Cuando Josué les está diciendo, ánimo, cuando está animando al pueblo, ánimo, tranquilos, Dios lo ha dicho, Dios lo vamos a tener. Les dice, sus vidas deben agradar a Dios. Es decir, podemos llegar allí, condiciones, si mi vida, vuestras vidas están agradando a Dios. Si no nos rebelamos contra Dios. Y si no damos lugar al temor. Todo esto fue el mensaje que Josué y Caleb estaban pronunciando la turba cuando ya estaba toda alterada, que no podemos ir hacia la tierra prometida porque nos van a comer, nos ven como langostas y todos los disparates que dijeron. Josué les entrega tremendo informe, les da las herramientas. Si agradamos a Dios, lo vamos a traer a nuestro tiempo, si agradamos a Dios, si no nos rebelamos a Él y si no le damos lugar al temor, alcanzaremos esa promesa y las promesas que hagan falta. Piensa en esa que estás esperando, que quieres alcanzar, que Dios te ha dicho. Entonces, 3 aspectos muy importantes que no tuvo ni los 10 ni el pueblo que se dejó contaminar y no se cumplió la promesa en ellos. La victoria estaba asegurada. Si desarrollamos fe y alguien nos dice, mira, nos dan estos 3 ingredientes poderosos, la victoria está asegurada. Está la palabra de Dios que no miente y nos están diciendo, capacítate con esto. Este es el entrenamiento que tienes que tener. Esto es lo que tú tienes que tener fijo mientras llegas a la promesa. Entonces, la victoria está asegurada, hermanos. Es decir, que si nosotros le agradamos a Dios, no intermitentemente, hermanos. Vivimos una fe intermitente y eso no es posible. Debemos agradar a Dios todos los días y esforzarnos. Vamos a fallar, sí, pero nuestro corazón tiene que entrar en arrepentimiento y decirle, Señor, hoy te fallé, perdóname, y levantarnos y nuevamente empezar. Si no nos rebelamos, rebelarse es estar criticando, es de estar diciendo, Señor, Señor. Rebelarse es irse no solamente el lado opuesto de renegar completamente de Dios, de no rebelarnos a lo que dice Dios. Dios nos dice por aquí, hagámoslo, hermanos, crucifiquemos la carne. Dejemos que Dios trate también con nuestro orgullo, no nos rebelemos ante esas cosas. Y sobre algo muy importante, no entremos en temor, amén. Si entramos en temor, pues no vamos a ver la promesa.
¿La victoria está asegurada con estos tres? ¿Ustedes creen que la victoria está asegurada? Si no nos rebelamos, si no entramos en temor y si agradamos a Dios. Fe obediente. La fe obediente siempre el resultado va a ser que vamos a obtener la victoria. Dios les había dicho, yo los destruiré por completo. En Deuteronomio capítulo 1, allí Dios les está diciendo, cuando Moisés les está diciendo al pueblo, es que enviamos espías porque ustedes me pidieron, porque Dios ya nos había dicho desde Éxodo que yo los destruiré por completo. ¿Quién iba a pelear por ellos? Ellos no, obviamente que ellos tenían que ir dando pasos, que eso lo iremos viendo, que eso es maravilloso, cada conquista y cómo Dios, la mano de Dios estuvo ahí. Pero Dios les dijo, yo los destruiré por completo. Es Dios el que pelea por nosotros. Dios es el que está intercediendo, Jesucristo en el trono de la gracia está intercediendo, es que si pudiéramos ver eso con nuestros ojos físicos, cómo Dios está armado con todo lo espiritual para defendernos, para darnos la victoria. No lo podemos ver, pero por fe sí lo podemos creer y saber que Dios sí está, Él se está encargando de destruir todo aquello que se levanta para que nosotros no disfrutemos de la promesa ni cumplamos con el propósito de Dios. El propósito del pueblo era llegar a la tierra prometida. Dios lo destruye por completo todo, hermanos. ¿Lo creemos? Todo lo que se levanta, todo ese mundo espiritual que se levanta en nuestra contra, Dios lo destruye. Se la dio a Israel, pero nos la da también a nosotros esta promesa. Así que todo esto fue lo que transmitió Josué y Caleb. ¿Para qué lo hacían? Los estaba animando, porque había esa promesa. Y Dios los sacó y les dijo, llegan allí, y los estaban animando. Y es tremendo, porque por estarlos animando, quisieron apedrearlos. Ellos animándolos para que creyeran a Dios, para que avanzaran, para que recordara que Dios había dicho, yo los destruiré, y se levantó el pueblo y quisieron apedrearlos. Va a pasar esto, hermanos. Va a pasar que cuando tú quieras en algún momento animar a alguien, obviamente que ese tiene que ser un necio, hermano, Dios te tiene esto hacia allí, vamos a caminar, eso es lo que Dios ha dicho. Puede hacer que te critique, puede hacer que quiera apedrearte, ya no se usa eso, eso era la ley, que cogían y apedreaban a la gente. Pero hay otras formas de apedrear, no con piedras precisamente, pero hay otras formas en este siglo y bajo esta dispensación. Así que quisieron apedrearlos, ¿por qué? Porque los estaban animando. Pero Josué y Caleb hicieron honor a su nombre. Hicieron honor a su nombre. Y por encima de todo esto que se estaba levantando, ellos creyeron a Dios. Y de forma audaz buscaron la promesa. La vida cristiana es para valientes. Amén. Llegan pruebas y no nos podemos tirar al suelo y quedarnos ahí. La vida cristiana es para valientes. Por eso necesitamos ser audaces. Amén. Hicieron honor a su nombre. ¿Qué nombre se nos ha dado a nosotros? Hijos de Dios, ¿no? Ese es nuestro nombre. También real sacerdocio, nación santa. Pero somos hijos de Dios. ¿Y eso qué significa? Que el Dios Todopoderoso es el que va a obrar en esa circunstancia y es el que va a impulsarnos para que nosotros caminemos hacia esa promesa con todo el resto de ingredientes que hemos estado hablando. Así que somos hijos de Dios. No divaguemos. Identidad de lo que somos, hijos de Dios. Josué y Caleb no divagaron, el resto divagó. El resto se olvidó de las promesas, se olvidó que en el Sinaí el Señor les dijo que eran una nación, su pueblo escogido. Todo eso se olvidaron en cada proceso. No divaguemos, anclémonos en nuestra fe, creamos lo que dice la palabra de Dios y de nosotros. Josué y Caleb sabían que Egipto no era su tierra.
que en Egipto no estaba la promesa. Ellos sabían que su heredad tampoco estaba en el desierto. Ellos sabían que su promesa estaba en la tierra prometida. Que tenían que desarrollar, ya contaban con esa fe, pero que tenían que desarrollar esa fe para llegar a la tierra prometida. Egipto no es nuestra tierra. El mundo no es nuestra tierra. Ni todo lo que ofrece el mundo. Esa no es nuestra heredad. Fuimos sacados con propósitos poderosos de Egipto para emprender el hermoso, a veces difícil, camino de la fe, pero para llegar al final, que es la esperanza eterna, nuestra esperanza de vivir eternamente con Dios. Pero mientras llegamos a esa esperanza y que se ve cumplida, caminemos con fe audaz, dancemos cuando estemos quebrados, oremos, clamemos a Dios, Dios nos levantará y mientras caminamos por ese camino estaremos gozosos porque nuestra mirada va a estar en lo que está allí, en la esperanza. Amén. En la esperanza eterna me estoy refiriendo, ¿no? Y mientras vamos dando esos pasos como cristianos, pues estamos obteniendo obviamente las promesas. Nuestro destino no es que esa circunstancia nos entierre. Ese problema, ese proceso no nos entierre, no cabemos tumbas en el proceso. No cabemos, porque a veces pasa eso, cavamos tumbas y nos metemos al hoyo. No, es un tránsito, el desierto es un tránsito donde vamos a aprender, pero nos espera la bendición, amén. Hay esa heredad prometida. No muramos en la prueba. No estoy diciendo que vamos a caer tendidos físicamente, no hagamos que la fe muera en la prueba. Amén. Hagamos que esa fe, al contrario, se ponga firme, gruesa, estable, audaz para alcanzar lo que Dios tiene. La confianza, hermanos, confianza. Josué y Caleb entendieron que para llegar a la tierra prometida tenían que tener confianza en Dios. Y Dios los llevó hasta allí, porque ellos entraron a la tierra prometida. Así que queda claro que la confianza que mostró Josué y Caleb en ningún momento entró en conflicto, en el penoso conflicto de caer en el pecado de la incredulidad. Confianza. Necesitamos confianza, hermanos. Todos los días de nuestra vida necesitamos confianza para poder saber que vamos a obtener esa promesa que Dios nos ha dado. En esta circunstancia que tú estás viviendo, necesitas confianza en Dios. Fe audaz y confianza. En toda circunstancia que estemos viviendo difícil, hagamos de la confianza nuestra compañera. La Biblia, Proverbios, dice que hagamos de la sabiduría nuestra compañera. Pero aquí vamos a tomarla de la mano a la confianza. La tomamos en ese proceso que estamos viviendo. Tomamos como compañera la confianza, todo lo que he dicho, pero también la confianza. Y decimos, Señor, mi confianza está en el Dios que no miente, en el Dios que cumple, en el Dios que ha provisto para mí una vida de bendición. Y entonces camino todos los días en esa confianza. Si nos cogemos de la mano de la incredulidad, pues lo vamos a ver difícil. Y aún peor, porque estaremos llevados por todo viento, no de doctrina, sino de emocional. No es la confianza en una mano y la incredulidad en la otra. Solamente la confianza. Amén. Solamente la confianza. La invitamos a que sea nuestra compañera. Así que no dudes, hermano. No dudemos de Dios. Amén. A mí muchas veces me ha tocado decir, Señor, sigo creyéndote, a pesar de que mis ojos no ven lo que yo deseo ver, yo sé que tengo que seguir creyendo y creo, no de una forma por decirlo, sino en mi corazón se levanta esa oración y digo, Señor, voy a seguir creyendo. ¿Lo has pensado en algún momento? Lo hemos pensado, ¿no? En momentos difíciles, cuando todo va bien, posiblemente no, pero cuando las cosas van mal decimos, Señor, voy a seguir creyendo en ti porque tú no mientes, voy a seguir teniendo confianza en ti. No tengamos miedo, hermano, ni nos desanimemos. Nuestros ojos van a ver las circunstancias que vemos, ¿no? Aquí vemos circunstancias. Una circunstancia que no trae regocijo a nuestro corazón.
en las iglesias se ponen sillas para ser llenas de almas. Vemos las circunstancias, ¿no? No pongamos la mirada ahí. No la pongamos, porque si ponemos la mirada en las circunstancias, nuestra fe va a bajar. Miremos arriba y miramos lo que Dios nos ha prometido. Así que no tengamos miedo ni nos desanimemos ante ninguna circunstancia. No respondas con peros. Sí, yo no tengo miedo ni estoy desanimado, pero eso fue lo que respondieron los 10 espías, ¿no? La tierra sí, trajeron el fruto, la señal de la tierra próspera, pero, y ese pero determinó la diferencia entre unos y otros. No levantemos peros, no respondamos como esos 10 espías. Josué y Caleb sabían que Dios era su amparo. ¿Cuántos decimos amén? Su amparo. Dios también es nuestro libertador. Ellos lo sabían y nosotros lo sabemos. Ellos sabían que Dios era su refugio y nosotros también lo sabemos y era su escudo. Josué y Caleb, como lo tenían claro, decidieron seguir avanzando. Amén. Avanzando por el desierto, ¿cómo? Con fe. No hay otra forma de atravesar las pruebas y los desiertos. Necesitamos fe audaz. Su fe en Dios hizo que tomaran posesión de la tierra prometida. Si no caminamos con fe, olvidémonos que vamos a tener esa promesa. Caminemos con fe, porque ahí veremos la promesa. ¿El Señor nos ha salvado? Amén. Hoy aquí estamos los que estamos y los que están en internet son cristianos. Si el Señor nos ha salvado, si Él dice que Él es nuestra protección, no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿qué razón hay para poner en duda lo que Él nos ha prometido? ¿Qué razón hay? Ninguna, excepto de un corazón incrédulo, pues nada, no hay razón para poner en duda lo que Dios nos ha prometido. Creámosle a Dios. Sin embargo, yo creo, cuando venía esa pregunta a mi corazón, yo decía, Señor, ¿hay motivos para que esto se dé? A pesar de todo lo que tú nos dices, de lo que tú eres y cómo tú te comportas con nosotros como Padre, hay motivos para que nosotros, para darle lugar a la duda, cuando le damos lugar a la duda. Y mi opinión, sí hay 2 razones para que esto se dé, para que dudemos y dejemos de confiar en Dios. Una es consecuencia de la otra. Importantísimo, no tener memoria del favor de Dios sobre nuestras vidas. Eso hace que tengamos temor, que el corazón se deje seducir por la incredulidad. No tener memoria. Por un momento piensa todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Piénsalo. Serán muchas cosas, pero piensa, el Espíritu Santo te va a poner algo en este momento. Tener memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo más grande y lo que nunca se nos olvida, la salvación de nuestras almas. Pero ahí Dios no ha parado de obrar en nuestras vidas. Entonces, si nosotros perdemos memoria de eso, obviamente que el futuro lo vamos a ver negro, porque se nos olvida cómo Dios ha actuado en el pasado. Y el otro aspecto que puede hacer que esto no ocurra, que dejemos que entre la duda y que no creamos que Dios no va a cumplir con lo prometido, es la reiterada práctica de una fe intermitente. No se nos ha llamado para ser cristianos intermitentes. Cuando todo va bien, la luz encendida. Felices, contentos, y sí, ahí no, todo bien, creemos en Dios, ¿verdad? Cuando llega la prueba, no podemos convertirnos en cristianos intermitentes. Y los hay, hermano. Muchas veces, inclusive, yo puedo decir que en algún momento he caído en esto. Fe intermitente no vale para la vida cristiana. No podemos estar a media luz. Nuestra fe tiene que estar siempre al mismo nivel, a un nivel alto, no intermitente. No podemos tener fe solamente cuando van las cosas bien. Es que la fe se desarrolla en la prueba también. La fe se activa ahí con mayor énfasis, con mayor ímpetu. Esa fe audaz tiene que brillar ahí.
Entonces, estas son dos circunstancias que sí pueden hacer que nosotros dudemos de lo que Dios ha prometido. Mala memoria y fe intermitente. Es de vital importancia, hermanos, cultivar un espíritu diferente. Dios, ¿saben qué le dijo a Caleb? Le dijo, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Ha tenido un espíritu distinto. Caleb tuvo un espíritu distinto. ¿De qué se trata ese espíritu distinto? Se trata de desarrollar la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que va a ser recompensada. Ellos fueron recompensados con la promesa porque creyeron en la promesa y porque su fe se mantuvo como Dios espera que se mantenga la nuestra. Amén. Si unimos los dos nombres, Josué y Caleb, ustedes saben que todos los nombres tienen un significado. Si unimos estos dos significados, podemos afirmar que la fe es audaz. Caleb quiere decir audaz, atrevido también. Y Josué, salvación. Veremos la salvación, la victoria en ese proceso si desarrollamos esa fe audaz. Es decir, que emprendió todas sus acciones sin temor a las dificultades. Él se iba a enfrentar a los gigantes, ¿no? Él no llegó y dijo, como va Caleb, los gigantes se van a desaparecer. No, él tuvo que enfrentar a los gigantes y vencerlos. Ahí se necesitó de esa audacia, acompañado de su gran amigo Josué. Así que este es el tipo de fe que agrada a Dios. El tipo de fe que desarrollaron estos dos hombres es la que agrada a Dios, la fe que salva, porque a ellos los salvó y los permitió entrar a la tierra prometida. Es la fe que hace avanzar. La fe audaz, la fe de estos hombres les hizo avanzar, no se quedaron detenidos, avanzaron. Y por último, les dio la victoria sobre los gigantes. Esto es lo que necesitamos nosotros, hermanos, necesitamos identificarnos y si no lo tenemos, anhelar y pedir este espíritu que reposaba sobre estos dos hombres, porque pues el conquistador fue Josué. Así que necesitamos experimentar y ponernos bajo ese espíritu de estos dos, no bajo el espíritu cobarde e incrédulo de los 10. Necesitamos tener pleno convencimiento hoy de que creemos en Dios, amén, lo creemos, aquí nadie es incrédulo, pero que también vamos a creerle a Dios, amén. Esto es importante. Aquí nos dejan un cuadro tremendo de la fe audaz. Queremos desarrollar esa fe, hermanos. Si hasta aquí no lo hemos hecho, necesitamos poner todo de nuestra parte y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para que cultivemos esa fe. No hay otra fe, hermanos. Necesitamos una fe audaz porque los tiempos son difíciles, porque las pruebas a veces parecen que uno dice, Señor, esta prueba está difícil, porque la necesitamos, porque es la única forma de agradar a Dios, porque la vida cristiana no lo ha hecho. Ustedes son cristianos, ya todo está hecho, yo hago todo por ustedes. Es creer, hacemos nuestra parte, pero creemos que Dios va a hacer lo imposible. Lo que nosotros no podemos hacer, lo va a hacer Dios por nosotros. A nosotros se nos pide, ten una fe audaz, cree en mí, coge la confianza de compañera de este viaje en el que tú estás, coge la confianza, no critiques, no murmures, no le des lugar a la incredulidad y veremos la victoria, amén. Josué y Caleb la vio, nosotros la vamos a ver. Les invito a que cierren sus ojos, hermanos. Dios es bueno, Dios es tan paciente, hermanos, lo fue con el pueblo de Israel y lo está haciendo con nosotros. Es un gran Padre que tiene paciencia con nosotros y Él nos va a ayudar en este proceso. Dios nos está diciendo, estas son las herramientas que hoy te pongo delante de ti. Quiero que desarrolles esa fe audaz, quiero que te tomes de la mano de la confianza, quiero que me creas, quiero que hagas todo lo que hizo Josué y Caleb. Quiero que seas audaz y siendo audaz verás la salvación en esa situación. Te secaré, te llevaré a la tierra prometida, a esa tierra prometida donde fluye la leche y la miel, donde hay un fluir de Cristo en nuestras vidas diferente.
porque le hemos creído a Dios, porque hemos sido audaces, porque no tenemos una apreciación de nosotros mismos como si fuéramos langostas, sino que nos paramos en lo que somos, hijos de Dios. Y ahí Dios empieza a obrar. Dios va a empezar a obrar en esa situación, hermanos, si le creemos a Dios. Hay ejemplos de fe. El capítulo 11 de Hebreos nos dan varios ejemplos de hombres que tuvieron fe y grandes actos de fe que muchos hombres de Dios experimentaron. ¿Ustedes creen que Noé no necesitó de audacia, de creer y de confiar en Dios cuando se le mandó a hacer el arca? Claro que necesitó de eso, necesitó de confianza. Creyó a Dios, creyó lo que Dios le estaba diciendo que venía. Y tuvo que tener audacia para enfrentar a todos esos que se levantaban y decían y se burlaban de él. Tuvo que tener audacia, hermanos. La fe de Abraham, se necesita fe para decir y atender al llamado de Dios, de decir deja todo y ve a una tierra que ni siquiera sabía cómo era. Salió de su casa y obedeció al mandato de Dios. Desarrolló una fe audaz. Se tomó de la mano de la confianza y le creyó a Dios. Más adelante se nos dice que Dios le pide a su único hijo, al hijo de la promesa, para sacrificarlo. ¿Ustedes creen que no necesitó de audacia para eso? No tanto para subir por ese monte y poner a Isaac encima de él como holocausto. Él necesitó tener la confianza de saber que si su hijo moría, él lo iba a resucitar. Estas son la fe que tenemos que desarrollar, la de estos grandes hombres de Dios. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos parecernos a estos grandes hombres de fe. No queremos vivir una vida cristiana de incredulidad, ser cristianos, pero bueno, con los peros. Sí, yo sé que Dios me ama, pero yo sé que Dios es todopoderoso, pero Dios, haz que desaparezca de nosotros, de nuestro lenguaje, los peros, y empecemos a confesar palabra, confesar las promesas, que empecemos a confesar lo que tú has dicho de nosotros y lo que tú nos vas a dar, Señor, porque ahí veremos la victoria. Danos un espíritu audaz, ese espíritu que se caracterizó la vida de Caleb y de Josué, una fe audaz que creyó, avanzó, porque sabía que su destino no estaba ni en Egipto ni en el desierto, que había una heredad, y caminaron hacia la heredad. Dios nos ha dado promesas eternas, pero tenemos promesas también para vivirlas en esta tierra. Vea por ellas, revístete de todo el poder que Dios nos ha dado, créele a Dios, porque Dios nos va a entregar las promesas. No miremos las circunstancias, amén. Creámosle a Dios y desarrollemos la fe que Dios quiere. Seamos obedientes, no nos rebelemos contra Dios, agradémosle todo el tiempo y nunca permitamos que el temor invada nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de la intervención del Espíritu Santo en nuestro pensar, en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestras palabras, para confesar solamente lo que a ti te agrada. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, con toda bendición de lo alto. Nuestras vidas quieren adorarte y servirte, y necesitamos que nos ayudes y pongas en nosotros ese querer de desarrollar este tipo de fe. En tu santo nombre, amén y amén.